Sin duda que el informe de política monetaria de diciembre fue la noticia económica del día en Chile. Queremos seguir analizando el primer informe del Banco Central con Mario Marcel en la presidencia. Para eso está con nosotros Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Rodrigo, gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Agenda Económica. A ustedes, gracias por la invitación. A ver, se confirmó que pronto va a haber un recorte en la tasa de interés, que Chile tendrá en 2016 el menor crecimiento desde la crisis subprime y también que se bajó el rango de crecimiento para 2017. De los 3 puntos, ¿cuál crees tú que es el más importante del mensaje que entregó hoy el Central? Bueno, claramente, cuando uno ve un informe de política monetaria, lo más relevante es ver las perspectivas que se dan hacia adelante. Creo que es importante mencionar que en el último informe era un escenario completamente distinto. Era un crecimiento de casi un 2%. El último informe fue publicado en septiembre de este año, solamente 3 meses atrás. Se hablaba de un crecimiento de casi un 2% para este año, un crecimiento de sobre un 2% para el próximo año, de una inflación de más de un 3% y una tasa de interés que se mantenía en estos niveles durante todo el horizonte política, vale decir, hasta el 2018. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó una contracción del IMASEC de 0,4 en octubre. Tuvimos muchos datos que apoyan justamente toda la hipótesis de que el escenario realmente es peor de lo que se pensaba en el mes de septiembre. Se materializaron ciertos riesgos negativos y tenemos muchos más riesgos en el resto del mundo. No podemos desconocer que, tal como mencionas, hubo un IMASEC que, más allá de que haya sido negativo, en el mes a mes fue una cifra muy mala. Es una cifra que explica en su totalidad el por qué la economía chilena este año va a crecer prácticamente un 1,5%, más allá de que sea la cifra más baja desde la crisis subprime. Lo que debemos tener en consideración, y me parece que es más preocupante, es que si sacamos el promedio de los últimos 3, los últimos 4 años, considerando que probablemente en el año 2017 vamos a crecer un 2%, ese periodo acumulado de 4 años es el más bajo desde mediados de los años 80. Por lo tanto, estamos en un escenario realmente de bajo crecimiento económico. En inflación hemos tenido también una caída mucho más rápida de lo que se esperaba. Y no podemos olvidar, creo que este punto es sumamente importante considerar, que si hay algo que en los próximos años va a generar mayor crecimiento económico en Chile, probablemente va a ser el sector externo a través de las exportaciones. Tenemos un tipo de cambio subiendo. Probablemente el dólar va a subir más hacia adelante, considerando el espacio de recorte de tasa en Chile, de alza en Estados Unidos. Y si se deteriora el escenario externo por los riesgos que estamos viendo, eso sería una muy mala noticia para Chile. Ahora, por el lado de las exportaciones, por lo menos el próximo año no va a ser el gran carro, porque van a crecer 2% en comparación a una sola décima de crecimiento, que es lo que dice el Banco Central. Entonces, por el lado solamente de las exportaciones, no va a ser en 2017. Las exportaciones crecerían, es cierto, algo parecido a lo que crecería el producto, pero más todavía que la inversión. Pero más que el consumo privado, no nos olvidemos, el consumo crecería algo cercano a un 2,2%, pero impulsado por el consumo del gobierno, por la política fiscal expansiva. De otra manera, básicamente lo que estoy tratando de destacar acá es que cuando tenemos un aumento del tipo de cambio, uno esperaría que las exportaciones anden mejor, pero eso pasa solo en la medida que el resto del mundo te acompaña. Cuando eso no pasa, se comienzan a agotar un poco los motores de crecimiento, y eso en el margen es una razón más para pensar en recorte de la tasa de interés en Chile. Entre otras razones, eso, los malos datos de crecimiento que tuvimos, por ejemplo, en el mes de octubre y de antes también. El descenso más pronunciado de lo esperado de la inflación, todo eso en conjunto lleva a que el Banco Central hoy día abiertamente diga que hay un espacio para bajar la tasa de interés dentro de los próximos meses. Lo comenzó a decir la semana pasada en la reunión de política monetaria de diciembre y lo confirmó hoy día en el IPOM. No dice concretamente vamos a bajar la tasa, pero dice vamos a conducir la política monetaria de acuerdo a las expectativas. ¿Y qué es lo que dijo en la última encuesta de expectativa económica? Baja de tasa en enero y otra más para cerrar el año en 3%. Es prácticamente una confirmación al estilo Banco Central de que esto va a pasar. Absolutamente, absolutamente. Hay hace algún tiempo razones para plantear la posibilidad de un recorte de tasa, pero lo que nos faltaba de alguna manera era tener más evidencia, tener más datos. Ya los tuvimos con el IMASEC, o sea, con las últimas cifras de actividad, con la última cifra de inflación, y además, y no podemos desconocer esto, que en general el Banco Central prefiere hacer una política monetaria cambiando la tasa de interés en tiempos más bien normales, sin un exceso de volatilidad. Y había un gran riesgo para este mes, que era la respuesta del mercado ante el alza de tasa de interés de la Fed. La Fed subió la tasa de interés, no han existido
movimientos, digamos, adversos, alguna reacción negativa al mercado, todo lo contrario. Así es que hoy día están dados todos los elementos para bajar la tasa de interés pronto. ¿Y ustedes en Banco de Chile también tienen ese escenario? Un recorte de tasa en enero y otro por ahí quizás abril, marzo, para llegar a 3%? Es algo bastante similar. Tenemos un recorte de tasa de interés en el mes de enero, de hecho muy consistente con el tono del IPOM, con el tono del comunicado, y otro recorte de 25 puntos en los meses de marzo, mes de abril, para llevar la tasa de interés a 3%. Es importante destacar que la meta del Banco Central es llevar la inflación a un 3%. No está una inflación muy baja. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy, de la mano de este bajo crecimiento económico, de la mano de esta caída que hemos visto en el margen de la inflación, algo que puede llevar a que la inflación vuelva al 3%, de la mano también de este recorte de tasa, es un aumento del dólar. De hecho, han habido analistas, disculpa que te interrumpa, sí, Rodrigo, claro, que han mencionado que si antes estaban a favor de recortar la tasa de interés, ahora están un poco dudosos por eso mismo, porque han visto cómo se ha apreciado fuertemente el dólar frente al peso después de que la Fed de Estados Unidos subiera la tasa de interés. Entonces dicen, si por ese lado hay apreciación del dólar frente al peso, y si le sumamos un recorte a la tasa de interés de Chile, otro factor para que el peso se deprecie frente al dólar, podrían volver las presiones inflacionarias. Entonces por ahí hay algunos dudosos respecto a si conviene realmente empezar con el recorte de tasa. La meta del Banco Central es tener una inflación en 3, no es tener una inflación en 2, por ejemplo. Hoy tenemos una inflación en 2,9%, con una economía que está creciendo menos de lo esperado, con una economía que está creciendo por debajo del potencial, por ende hay más holguras de capacidad, con una economía que ha tenido todas las medidas de inflación subyacente cayendo. ¿Cómo llegamos entonces a la inflación del 3%? Con recorte de tasa y con aumento del tipo de cambio. Hoy es deseable que exista un aumento del precio del dólar, porque eso tiene un impacto positivo directo en inflación. Por ende, para mantener la inflación del 3%, Chile sí necesita hoy un tipo de cambio un poco más alto, y además en términos de actividad es bueno para tener algún dinamismo adicional en las exportaciones, y de esa manera que Chile vaya recuperando su capacidad de crecimiento más bien cercana al potencial. No nos olvidemos que el potencial de Chile, podemos discutir si es 2,5, si es 3%, pero no es 2%, que es lo que Chile va a crecer el próximo año. ¿Pero tú crees que una política monetaria más expansiva va a poder tener algún efecto en reactivar la economía? Yo he escuchado economistas que dicen que no, porque el problema del crecimiento de la economía chilena no pasa por la política monetaria, ni tampoco pasa por la política fiscal. Es muy importante acá separar dos discusiones que son absolutamente distintas. Una cosa es la capacidad de crecimiento a largo plazo, el producto potencial, y ahí son otras las discusiones. Son discusiones de productividad, claro, son discusiones de formación de capital, de inversión de largo plazo, son discusiones relacionadas con la forma en que Chile puede compensar, por ejemplo, diversificación temas de la economía, demográficos para aumentar la fuerza de trabajo, diversificación de economía, es otra discusión. Pero en términos cíclicos, sí tiene impacto. La pregunta es cuánto. Y acá debemos recordar que en el IPOM anterior, el Banco Central ajustó su expectativa de tasa de interés neutral, que es esa tasa de interés que hace que la economía crezca en tendencia en tiempos normales, y eso es algo parecido al 4%. Hoy tenemos la tasa de interés en 3,5%. Y es probable, después de lo que vimos hoy día en el IPOM, después de lo que dijo también el comunicado de la última reunión, que la tasa caiga 25 puntos quizás en enero, quizás otros 25 por ahí por marzo, abril, y llevando la tasa de interés al 3%. Una tasa por debajo de neutral es una política expansiva. La pregunta es si eso es suficiente. Y eso va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, si el resto del mundo mejora por distintas razones, ¿cierto? Si existe, no sé, por ejemplo, una buena perspectiva respecto a la política fiscal más expansiva en Estados Unidos, si eso puede generar un alza en el precio de los commodities, si existen perspectivas de recuperación más acelerada en Latinoamérica, quizás bajar la tasa al 3 es suficiente. Pero si adicionalmente nosotros, por ejemplo, viéramos un deterioro en el resto del mundo, si Latinoamérica no mejorara como esperamos este año, claro, ahí probablemente un 3 no es suficiente y quizás haya que bajar más la tasa de interés. Pero la señal es clara, la tasa de interés va a la baja. ¿Será el 3 suficiente? Falta información todavía. Rodrigo, lo que vimos este lunes fue la mano de Mario Marcel en cuanto a un estilo quizás, por así decirlo, más agresivo en cuanto a bajar la tasa, o esto también lo iba a hacer el Banco Central si, por ejemplo, Rodrigo Vergara hubiera seguido en el cargo. Mira, había bastante consenso
en que hay datos suficientes para plantear hoy un seco más expansivo. El mercado hace un par de meses en su encuesta ya está viendo el espacio para bajar la tasa de interés. Vemos que los precios de los activos financieros también internalizaban una tasa de interés en torno al 3% para el próximo año. Creo que no tenemos datos para ver si esto es definitivamente atribuir al cambio de los integrantes del Consejo o no, pero habían datos suficientes, el mercado lo esperaba y en ese sentido lo que vimos hoy del IPOM era algo bastante esperado por el mercado. Mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo, Rodrigo. Un dato muy importante es la formación bruta de capital fijo, cómo se puede poner como sinónimo de inversión. Va a crecer 7 décimas en 2017. La gente va a decir, bueno, no es nada eso, sí, pero es que lo que pasa es que todos los otros años ha estado cayendo. ¿Puede ser eso el comienzo de una tendencia en un sector de la economía que prácticamente ha sido explicativo de lo que hemos vivido en los últimos años, que ha sido desaceleración y poco crecimiento? Es una muy buena pregunta, creo que es extremadamente relevante para el análisis de Chile hacia adelante. Yo destacaría 2 cosas brevemente. Primero, cuando miramos la inversión en Chile, un 40% es maquinaria y equipo, y eso es lo que ha estado cayendo en el último tiempo. Pero el 60% restante es construcción y otras obras, y ahí hemos tenido señales que son más bien negativas. Por ende, no podemos descartar que la cifra pueda ser incluso algo peor de lo que estamos esperando. Hay riesgos todavía ahí que vienen básicamente por la construcción. O sea, si ahora el Banco Central espera que crezca la inversión el próximo año, no hay que darlo como algo resuelto ni como algo de facto. Puede cambiar el escenario. Hay riesgos. Y más importante todavía es que si crece un 0,7 con una economía creciendo al 2, eso implica que la tasa de inversión en Chile sigue cayendo. Y eso es una mala noticia. Creo que debiéramos estar mucho más tranquilos, que debiéramos celebrar una estimación de este tipo solamente si es que vemos que sostenidamente la inversión vuelve a crecer por sobre producto, porque eso implicaría una recuperación de la tasa de inversión. Y de eso todavía estamos bastante lejos. Bueno, lo concreto es que hay que ver la reunión de política monetaria de enero, la primera del próximo año, donde se espera que finalmente el Banco Central baje la tasa de interés. Al menos algunas luces dio este lunes. Vamos a ver si se cumple. Rodrigo Aravena, como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación.